Bendiciones, hermanas. Vamos a seguir con las enseñanzas de las 5 solas. En esta oportunidad me va a tocar explicarles la gracia. Para esto vayamos al versículo que se encuentra en Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pueden tomar sus asientos. Va a ser difícil poder explicar la gracia en tan poco tiempo, ya que a diferencia de otras solas, para poder entender la gracia debemos entender primero la condición en la que se encontraba el hombre. Primero, muerto en sus delitos y pecados. Luego, la ira de Dios. Las obras maravillosas de Dios en la salvación, la fe salvadora que viene de parte de Dios, las consecuencias de haber sido salvas, las buenas obras que Dios preparó para todos aquellos que salvó y el propósito por el cual hemos sido salvas. No podemos entender la gracia sin primero entender la condición en la que nos encontrábamos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo número 1 que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fuimos redimidos, fuimos perdonados y fuimos adoptados como hijos y herederos de Él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo como un anticipo y garantía de lo que nosotros vamos a recibir en la segunda venida de Cristo. Estas son las bendiciones de Dios para los creyentes, su gracia. Ahora, en el capítulo número 2, en donde se encuentra nuestro versículo clave, el apóstol Pablo va a mostrar las condiciones en las que nos encontrábamos antes de ser creyentes. Por eso les decía, no podemos entender la gracia sin primero entender en la condición en la que nos encontrábamos. Vayamos a Efesios 2, del 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vinimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Según estos versículos podemos enumerar varias características importantes que teníamos nosotros los creyentes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos. Teníamos la capacidad de hacer cosas aparentemente buenas, pero espiritualmente hablando estábamos muertos, ajenos de una vida con Dios. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por más fuerte que sea, el hombre natural no regenerado tampoco puede responder a las verdades reveladas en la palabra de Dios. El pecador es un cadáver insensible, que no ve ni percibe las cosas espirituales. Otra característica que encontramos son que seguíamos las corrientes de este mundo. Éramos influenciados por todo tipo de moda de esta sociedad. Éramos influenciados por Satanás, hijos de desobediencia, éramos esclavos del pecado, vivíamos bajo nuestros deseos y nuestros propios pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y termina diciendo, igual que los demás, como una horda de gente ciega que seguía por el camino de la perdición, dejándonos llevar por la corriente de este mundo. Esta era nuestra condición, hermanas. Éramos por naturaleza hijos de ira. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, que aborrece el pecado y todo aquel el que lo comete. Dios es un Dios que se aira porque es un Dios que ama, un Dios de santidad. No puede ser indiferente ante el pecado, ante ningún pecado. Nosotros por naturaleza estábamos muertos, bajo la ira de Dios. Entonces, en este contexto encontramos un pero que lo cambia todo. En Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
Hermanas, si hoy no somos lo que una vez fuimos, no se debe a nada bueno que nosotras hayamos podido hacer. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos. Los esclavos no pueden llevar a cabo su propia liberación. En nosotras mismas no había ni la más mínima esperanza de poder ser salvas. Pero Dios vino y nos salvó. Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque Él quiso. Si me hubiera preguntado a mí, en la condición en la que yo me encontraba antes de que Él me hubiese salvado, yo lo hubiese rechazado. Dios da el querer como el hacer, por su soberana voluntad. Que yo crea es parte de su obra. De esta manera, Él se lleva toda la gloria. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie le robe la gloria que le pertenece solo a Dios. Nosotras somos pecadoras, merecemos ser condenadas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún nosotras estando muertas en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Efesios 2, del 6 al 7 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. La gracia no es un regalo que se le da al que no se lo merece. La gracia es el regalo que se le da al que merece todo lo contrario. La gracia no solo no merecíamos la gracia, sino que merecíamos ser condenadas. No solo no merecíamos ir al cielo, sino que merecíamos ir al infierno. Pero Dios decidió perdonar todos nuestros pecados, decidió cancelar todas nuestras deudas, pero también decidió poner en tu cuenta y en mi cuenta la perfecta justicia de Dios. Ahora, cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros. Él ve a Cristo y nos bendice porque Cristo es el objeto de su amor. Y por lo tanto, ahora somos el objeto del amor incondicional de Dios. Algo importante que debemos entender, hermanas, es que la gracia no consiste en recibir lo que Cristo nos da. La gracia es el hecho de estar unidos a Él, por fe. Cristo vive en nosotros, tenemos una nueva vida, unos nuevos propósitos, una nueva disposición para servirle y para amarlo. Ahora seguimos las pisadas del Señor Jesús según la voluntad revelada en su palabra. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, seguros de que algún día reinaremos con Él. Merecíamos el castigo eterno, pero recibimos perdón y vida eterna. Esto es la gracia. Ni siquiera entendíamos de que debíamos ser salvas. Estábamos muy cómodas nosotras en nuestras impiedades. No es que gritábamos, Dios, sálvanos, sino que en nuestro propio razonamiento negábamos inclusive la existencia de Dios. Dios tuvo que obrar a nuestro favor. Él lo hizo todo. Y todo con el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Fuimos salvados para alabanza de la gloria de su gracia. Por los siglos de los siglos, nosotras no seremos más que un recordatorio extraordinario de la riqueza de la gracia y la bondad de Dios hacia nosotras. En Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuán grande es el privilegio que tenemos, hermanas, de haber recibido la salvación de Dios. Pero también tenemos que estar a la altura de ese gran privilegio que hemos recibido. ¿Estamos viviendo nosotras con gozo de haber recibido esta gran salvación de parte de Dios? Tenemos una gran salvación porque tenemos un gran Salvador. Un Salvador que merece ser amado, que merece ser servido y que merece ser amado con pasión. Nuestro Dios nos dio libertad para ya no vivir bajo el pecado. Ahora podemos servirle y obedecerle libremente.
libremente para que podamos mostrar nosotras, hermanas, las abundantes riquezas de su gracia. Por gracia soy salvo. Que Dios las bendiga, hermanas.